Si bien el ejemplo del pescador es bastante básico, representa claramente los conceptos y el funcionamiento de toda la economía moderna capitalista y demuestra que este es, hasta ahora, el único sistema capaz de crear prosperidad. De ahí que, los países que consumen todo lo que producen sean pobres y subdesarrollados porque no tienen ahorros que les permitan crear bienes de capital esenciales para aumentar el bienestar de sus habitantes. Además, suelen carecer del talento imaginativo que posibilite la creación de tecnología porque sus mejores mentes emigran y también porque muchas se pierden por la baja formación de capital humano. En cambio, los países avanzados tienen tasas de capitalización elevada y en general son innovadores. Esto es lo que permite que una persona que atiende mesas en un restaurante en Alemania viva mucho mejor que quien hace el mismo trabajo en Bolivia, y que si ese mismo trabajador de Bolivia, de pocas calificaciones, emigra a Alemania para realizar idéntico empleo, su ingreso mensual aumente considerablemente. Es el capital acumulado derivado del ahorro y la innovación, lo que finalmente permite una mejor calidad de vida para todos, ya que aumenta la producción. El monumental progreso económico que permite este proceso no es comparable con los efectos de la redistribución de riqueza que realizan los gobiernos, pues esta resulta marginal para mejorar a la población e incluso la puede perjudicar. En todo caso, los países pobres no tienen que redistribuir, precisamente porque no hay economías de mercado con suficiente acumulación de capital, para crear la riqueza que anhelan repartir. Y es que el capital, hay que insistir, es ingenio humano aplicado a resolver el problema de la escasez y no trabajo acumulado. El pescador trabajaba duro antes de inventar su red y era pobre. Así también, los países con más miseria son aquellos en donde se trabaja más horas, precisamente porque la productividad es tan baja que las personas deben trabajar mucho más tiempo para poder satisfacer sus necesidades básicas. En los países ricos, con capital acumulado, las personas tienden a trabajar menos horas, y esta es precisamente una de las tendencias más notables del mundo desarrollado en el último siglo, donde se ha verificado una disminución progresiva de las jornadas laborales gracias a los aumentos de productividad. Al sistema que permite esto deberíamos llamar innovacionista, en lugar de capitalista, pues si bien depende del capital acumulado, es mucho más relevante el ingenio que permite la innovación. La reducción de las horas de trabajo antes referida, no se relaciona tanto con legislaciones laborales, sino que ha sido posible gracias a la nueva realidad generada por el sistema de mercado. Lo mismo ocurrió con el trabajo infantil que era habitual, en todo el mundo, antes de la revolución industrial y que hoy desapareció en los países ricos. Claro está que los niños no trabajaban menos, aún lo hacen en países pobres menos porque sus padres fueran seres despreciables y explotadores. Lo hacían porque, en un mundo en que los recursos y el alimento eran muy escasos, ellos eran bocas que alimentar y un par de manos extras en el trabajo podía marcar la diferencia para sobrevivir. De ahí también que, antiguamente en ciertas culturas, se prefirieran hijos hombres, ya que al ser más fuertes físicamente, eran más productivos en una economía de subsistencia como la que definió la vida de los seres humanos hasta hace escasos 3 siglos. La revolución capitalista industrial con su innovación, permitió que los niños pudieran dejar de trabajar e ir a la escuela, porque los recursos existentes eran suficientes para mantenerlos. Luego las legislaciones prohibieron el trabajo infantil, pero esto solo se concretó cuando la realidad económica lo posibilitó. Incluso actualmente en África, Asia y en otras partes del mundo donde abunda la pobreza, los niños siguen trabajando, a pesar de que en algunas partes, existen leyes que no lo permiten. Esto ocurre simplemente porque su trabajo es decisivo para la subsistencia de ellos y de su propia familia. Las mujeres, por su parte, pudieron incorporarse al mundo laboral porque, gracias a las nuevas tecnologías, desarrolladas por la innovación y el capital, los trabajos dejaron de requerir únicamente fuerza física. Además, los avances médicos y sanitarios les permitieron tener hijos sin arriesgar sus vidas, o no tenerlos si así lo deseaban. La revolución industrial produjo entonces, una transformación económica menos y valórica menos que liberó a las personas de las estructuras de subsistencia que habían predominado por miles de años. Un buen economista callejero comprende además, que los bienes de capital tienen una posición que los sitúa en algún lugar dentro de la cadena de producción de bienes de consumo, dependiendo de su función. En el caso de la red del pescador, esta se ubica en la etapa más cercana a la producción de bienes de consumo tal como lo sería un horno para cocinar pan. Pero si el pescador hubiera tenido que fabricar primero un instrumento de piedra para poder trabajar las fibras de la red antes de hacerla, entonces ese objeto se encontraría más alejado de la línea de producción final del bien de consumo. El ejemplo del horno para el pan es más claro para comprender lo anterior porque nos permite analizar una economía más sofisticada. Para producir el horno, que sería un bien de capital aplicado para hacer pan, fue necesario utilizar metales como el acero. El acero es, a su vez, un bien de capital que se usa para fabricar otros bienes de capital como el horno y, por tanto, se encuentra más alejado del bien de consumo final que sería el pan. Al mismo tiempo, para producir el acero es necesario contar con una planta de fundición de hierro, camiones que lleven el metal a la planta de procesamiento, dinamita para la mina, carreteras para el transporte, etc. Acá vemos que existe una estructura completa del capital, que permite que se produzca el horno necesario para, a su vez, proveer la cantidad de pan demandada en el mercado, al precio correcto, en la calidad demandada y en los lugares en que éste es requerido. Para producir todos estos bienes fue necesario que existieran ahorros disponibles y sobre todo el ingenio que permite convertir esos ahorros en tecnología, todo con la finalidad de que haya más pan.
Este proceso parece casi mágico, pues ninguno de los miles de participantes en la cadena completa de productos conoce lo que el panadero sabe sobre cuánto producir, cómo y a qué costo. Muchas veces, ni siquiera entienden para qué producen todo lo que hacen y mucho menos tienen idea sobre cómo hacer pan. Y el panadero por su parte desconoce totalmente el proceso de extracción hierro de una mina. Literalmente millones de interacciones entre personas ocurren a ciegas, para que un obrero consiga pan todas las mañanas camino a su trabajo. Los abogados que hacen los contratos, los ingenieros que diseñan carreteras o máquinas, los operadores de las máquinas y los camiones, los químicos que desarrollan los elementos para procesar los metales, los arquitectos que hacen los edificios, las constructoras, los agricultores que deben producir el trigo, los bancos que proveen de los créditos, los profesores universitarios que forman a los profesionales y así sucesivamente. ¿Cómo es posible que funcione esta compleja coordinación que define la estructura del capital a través del tiempo? Esto es más impresionante si se considera que se trata de una estructura dinámica, que está en constante cambio y que no necesita de una autoridad central, con un conocimiento absoluto de todo lo que ocurre en el mercado para funcionar. ¿Cómo puede funcionar entonces si no hay una inteligencia superior que la dirige? Aquí entra el llamado sistema de precios, cuyo rol explicaremos más adelante, y que en simple consiste en una compleja estructura de señales, que proveen la información que cada parte requiere, sin necesidad de que ella entienda el todo en el que opera, ni lo que esa información produce realmente. Es algo así como una red de neuronas con millones de sinapsis, que permite que funcione nuestro cuerpo y cerebro, pero que solo comprendemos de modo superficial y que no acepta dirección, intervención o control voluntario. A lo sumo sabemos que sin esa sofisticada red de neuronas no podríamos realizar ninguna actividad física o mental en el día a día. Para una mayor comprensión de este fascinante sistema, es necesario que el economista callejero primero comprenda que, en una economía monetizada, los precios se expresan en dinero. Pero el dinero no es lo mismo que los precios, ni que la riqueza, ni tampoco que el capital, aunque todos estén relacionados. Revisemos entonces el concepto de dinero en nuestra siguiente lección para luego profundizar en el sistema de precios. Lección 9. El dinero no es riqueza. El dinero es un medio que sirve como intercambio de bienes y servicios entre individuos y su cantidad no determina la productividad de una economía. Incluso más, episodios de inflación o hiperinflación menos entendido como una pérdida del poder adquisitivo del dinero debido a un aumento de su cantidad en relación a la producción menos pueden destruir una economía ya que alteran el sistema de precios y por tanto las señales que requiere la estructura o cadena de producción para coordinarse. Es fundamental entonces, explicar en esta lección cuáles son las funciones específicas del dinero. Por ahora digamos que la riqueza son aquellas cosas que podemos consumir, utilizar y aplicar para incrementar el consumo. Por ejemplo, el agua potable es riqueza porque la necesitamos todos los días, mientras que $1.000.000 será inútil si no tenemos en qué gastarlo. Si estamos perdidos en el desierto, sin nada, y nos ofrecen un litro de agua a $1.000.000, obviamente elegiremos el litro de agua. Esto refleja que el dinero no es riqueza sino un medio de intercambio de riqueza. Pero si vamos a Nueva York y nos dan a elegir las mismas opciones, sin lugar a dudas, preferiremos el $1.000.000 porque hay tanta riqueza producida que podremos usar ese dinero para adquirir el litro de agua y mucho más. El oro y la plata, que antiguamente eran dinero, tampoco fueron riqueza, más que marginalmente, hasta que se encontraron aplicaciones industriales de ellos. Por eso los nativos de América no entendían el afán de los conquistadores españoles por buscar estos metales. Y es que, en América, las economías primitivas no tenían dinero parecido al usado por los europeos, por lo que el oro y la plata eran vistos como una piedra decorativa. La costumbre de identificar los metales con riqueza o capital se deriva de una economía en que, algún tipo de moneda es aceptada como medio universal de intercambio. En tiempos de la conquista, se creía que una persona era rica si tenía mucho oro y plata, y hoy en día decimos lo mismo de una persona que tiene mucho dinero, dólares, euros, etc. Pero, hay que insistir, nadie es rico por la cantidad de dinero que tiene acumulado, sino que lo es por lo que puede comprar con ese dinero y eso depende de la producción de bienes reales. Si fuera tan simple sería cosa de imprimir dinero a destajo y hacer millonario a todo el mundo. Y, en efecto, países como Venezuela, Argentina y la República de Zimbabue, son casos donde todos tienen muchísimo dinero, pero la mayoría son pobres, porque no pueden comprar nada con él, debido a que su sistema estatista ha destruido la base productiva. Del mismo modo, el oro y la plata que se llevaron los españoles de sus colonias no fueron riqueza, sino dinero. Eso les permitió adquirir en Europa bienes y servicios a destajo, lo que produjo un proceso inflacionario, es decir, de alza de precios. De ahí que, en economía es una falacia decir que los españoles se llevaron riqueza de América, al referirse a los barcos cargados de oro y plata, pues en realidad se llevaron una gran cantidad de medios de pago que les servía solo a ellos para demandar bienes y servicios. Gracias a esos medios de pago o intercambio, pudieron adquirir parte de la riqueza que producían otros europeos quienes recibían las monedas de oro y plata como pago. La importación de productos agrícolas y ganaderos, provenientes de América, sí habría sido riqueza real para los españoles, ya que, precisamente, por este tipo de bienes sí se paga con dinero. Pero lamentablemente, esta no es la idea colectiva que predomina, sino más bien una representación de que España empobreció a sus colonias y se enriqueció a costa de ellas, al llevarse el oro y la plata.
Sin embargo, esto no tiene sentido ya que dichos metales no tenían ninguna utilidad para los nativos de América y en Europa solo les eran útiles como medio de intercambio para una riqueza producida previamente por los mismos europeos. Lección 10. Los precios son información. Muchos creen que el precio es una cantidad de dinero arbitraria que se le ocurre cobrar al vendedor. Pero la realidad, como ya hemos sugerido, es que los precios son mecanismos de transmisión de información sobre los recursos que se encuentran disponibles en una economía y por tanto, constituyen la brújula que guía todas las decisiones económicas de los consumidores, los trabajadores, los empresarios y los demás agentes del mercado. Un economista callejero sabe que los precios no existen porque hay dinero, existen porque hay intercambio, pues estos reflejan las valoraciones subjetivas de quienes participan en el mercado incluso, en una economía sin dinero, los precios emergen. En efecto, como se explicó en el ejemplo de la tribu, existe una relación de precio entre la liebre y la trucha, donde la liebre es más cara que el pescado porque se requieren 2 kilos de trucha para comprar solo uno de liebre. Los economistas de salón llaman a esta relación de valor entre diversos productos, precios relativos, y estos pueden variar según los cambios en las preferencias subjetivas de las personas o en las condiciones económicas. Desarrollemos un poco más este punto. Dijimos que un kilo de liebre era equivalente a 2 kilos de trucha, lo cual significa que el precio de la trucha se encuentra en una proporción de 2 en 1 con el de la liebre. Digamos ahora que una prenda de cuero cuesta 4 kilos de trucha. La proporción entonces será de 4 en 1 entre la trucha y la prenda de cuero. Al mismo tiempo, podemos deducir que la relación de precios entre la liebre y la prenda de cuero es 2 en 1, ya que, si pagamos 2 kilos de trucha por un kilo de liebre y 4 kilos de trucha por una prenda de cuero, entonces con 4 kilos de trucha bien podríamos comprar 2 kilos de liebre y a la vez llevar esos 2 kilos de liebre para comprar la prenda de cuero. A su vez, el vendedor de esa prenda de cuero podrá usar la liebre obtenida para comprar los 4 kilos de trucha. Así, los precios relativos son 2K de trucha igual a 1K de liebre. Que es lo mismo que decir que 1K de trucha igual a un medio K de liebre. E igual a decir que 1K de trucha igual a un cuarto prenda de cuero. Todos estos son bienes que circulan en la economía de la tribu y tienen precios que se relacionan entre sí, pues todos son intercambiables en diferentes proporciones. Es fundamental insistir aquí, que los precios son el resultado de las valoraciones subjetivas de las personas y de la escasez relativa de los productos. Esto ya que, si la trucha de pronto se vuelve escasa, entonces su precio podrá subir hasta ser equivalente con el de la liebre. Si eso ocurre, entonces, 1K de trucha igual a 1K de liebre igual a un medio prenda de cuero. En otras palabras, la trucha tendría ahora el mismo precio que la liebre y, dado que aumentó su valor al doble, ahora ese kilo de trucha alcanzará para pagar la mitad de una prenda de cuero. Este es un cambio en los precios relativos que tendrán un impacto sobre el consumo y la producción. Muchos, ahora que la trucha es más cara, dejarán de consumirla prefiriendo, por ejemplo, alimentarse de alguna carne más barata como podría ser la del cerdo. Esto, a su vez llevará a que aumente el precio de la carne de cerdo y eventualmente el precio de la trucha vuelva a bajar por menor demanda. Pero, debido a que es más rentable pescar truchas, porque su precio es más alto, más personas intentarán hacerlo, con lo cual su producción aumentaría generando más presión para que sus precios bajen. Por su parte, el auge del cerdo hará que se incremente la producción para satisfacer la demanda, lo que también llevará en algún punto a que sus precios caigan haciendo menos rentable el negocio. Así se conseguirá un equilibrio entre oferta y demanda y se evitará que se produzca cerdo en exceso, lo cual obligaría al productor a perder la carne que nadie compra o utilizar recursos que tendrían un uso más eficiente, produciendo otros bienes que la gente demanda porque valora o necesita más que el cerdo. Por ejemplo, si el cerdo baja de un cierto precio, tal vez sea más rentable producir otra cosa como podría ser queso. Esto significa que la valoración social de cada kilo adicional de queso producido es mayor que la de cada kilo extra de cerdo, pues ya hay suficiente cerdo para satisfacer la demanda al precio que la gente está dispuesta a pagar. Los costos de producción a ese precio no justifican aumentar aún más la cantidad de cerdo. En cambio, el queso sigue teniendo un alto precio y, por tanto, todavía se puede producir más, generando mayores ganancias en relación al cerdo. Esto obliga a los productores a asignar recursos escasos, como el talaje, herramientas y horas de trabajo, entre otros, a criar vacas y ordeñarlas para elaborar queso y satisfacer la demanda. Como en el caso del cerdo, aquí también el precio determina cuánto vale la pena producir, pues de ello resultará la utilidad del productor una vez descontado los costos. Tal como ocurre en estos ejemplos, los precios van otorgando una señal a todas las actividades productivas de la sociedad, para que se coordinen de modo de acercarse a un equilibrio, donde los recursos escasos se utilicen exactamente para producir aquellas cosas que la sociedad necesita y demanda, evitando que existan desperdicios. Dicho de otro modo, los precios libres son la viga maestra de toda la cadena de producción, permitiendo una asignación eficiente de recursos, es decir, que estos vayan donde más se requieren aumentando la riqueza, reduciendo la pobreza y mejorando la calidad de vida para todos. Ahora bien, en el caso del ejemplo anterior respecto a las carnes, se trata de productos sustitutivos y, por tanto, sus precios se afectan entre sí cuando varían. No ocurre lo mismo con los precios de la carne respecto a la ropa de cuero, pues estos bienes no compiten en el mercado. La gente no deja de comer para comprarse ropas de cuero, pero si deja de comer trucha para comer cerdo, pues necesita proteína en su dieta.
Si se produce una escasez general de alimentos, ello sí tendría un impacto en el precio de las prendas de cuero, porque los precios de alimentos subirán tanto que no dejarán recursos disponibles para comprar otros bienes, lo que podría llevar a la quiebra del fabricante de ropa. Ahora completemos el análisis anterior, situándolo en el contexto de una economía monetizada. Recordemos primero que, como sabe todo buen economista callejero, el dinero no es riqueza. Este surge históricamente porque la economía de trueque hacía muy complejo e ineficiente operar en el mercado. El dinero entonces, como medio de intercambio indirecto, resuelve varios inconvenientes. El primero es el problema de la indivisibilidad. Mientras el dinero puede fraccionarse o dividirse a bajo costo, muchos bienes no lo permiten. Si el vendedor de ropa de cuero quiere solo 1 kilo de trucha, pero su prenda vale 4, tendría que encontrar a alguien que quiera quedarse con los 3 kilos sobrantes y que tenga otra cosa que él quiera y que además valga lo mismo para que se le justifique hacer la transacción. Esto ya que no puede, simplemente, cortar la prenda en 4 partes para comprar 1 kilo de trucha, pues la arruinaría. El dinero resuelve este problema de la indivisibilidad ya que permite comprar la cantidad exacta que se desea, guardando el resto o gastándolo en otra cosa. Pero el dinero también soluciona el problema de la doble coincidencia de bienes, pues en una economía de trueque el vendedor de ropa de cuero solo puede intercambiar la prenda que fabricó con un pescador de trucha para obtener el pescado que desea. El dinero, en cambio, le permite vender a cualquier persona su producto para luego, con ese dinero, comprar el pescado que necesita. En otras palabras, vender bienes permite adquirir dinero, que luego permite comprar otros bienes. El dinero es además más fácil de portar o movilizar, lo que evita la difícil tarea de acarrear la mercancía para obtener lo que se desea. Basta vender algo y llevar el dinero en el bolsillo para adquirir otra cosa. El dinero sirve también como unidad de cuenta, que permite saber cuánta riqueza se posee haciendo viable el cálculo económico en términos de costos y ganancias. Esto porque en una economía monetizada todos los precios se reflejan en dinero, ya que este es el medio de intercambio universalmente aceptado. El cálculo económico es imprescindible para saber cuánto invertir y cuánto producir de cada cosa, de qué calidad, en qué lugar y en qué momento. Sin dinero, esto sería extraordinariamente complejo, porque no habría un denominador universal de valor. Adicionalmente, el dinero es durable y fácilmente identificable, lo que no pasa con muchos productos. Una moneda de oro o plata dura miles de años, en cambio los alimentos, la ropa y un sinnúmero de otros productos se deterioran con el tiempo, destruyendo su valor como medio de intercambio e instrumentos de ahorro. Por la misma razón el dinero, cuando es sano y estable menos oro o plata menos, sirve para preservar el valor a través del tiempo evitando el problema de la corrupción que afecta a otros bienes. En síntesis, una economía moderna no puede existir sin dinero, o sea, sin un medio de intercambio universalmente aceptado que cumpla todos los requisitos ya descritos. Sin embargo, tanto en el contexto de una economía moderna como de un trueque, los precios reflejan las valoraciones de las personas y la disponibilidad de los recursos en el tiempo. El habitante de una gran ciudad que consume leche, no tiene idea de la producción lechera, incluso puede que nunca haya visto una vaca, pero su consumo depende y a la vez define el precio de la leche. Si la leche sube demasiado, éste la deja de consumir en igual cantidad y si baja, probablemente aumentará su consumo. Una epidemia podría contaminar la producción lechera llevando el precio a las nubes y nuestro consumidor se vería obligado a disminuir su demanda, es decir, a racionalizar el uso del recurso. Esta alza de precios podría dejar a miles de niños sin leche, lo que sería una tragedia. Sin embargo, aunque parezca contraintuitivo, la única forma de restablecer la producción lechera y hacer que los precios vuelvan a bajar, es dejar que los precios suban, pues estos, como hemos dicho, son información que provee de las señales necesarias para que los actores del mercado se activen. En efecto, al subir tanto el precio de la leche se envía la señal a los productores nacionales, de que incrementen su producción, pues podrán tener ganancias adicionales. Además, se alerta a otros agricultores, que han dedicado sus campos a la siembra, que la leche es un mejor negocio por lo que les convendría ahora producir leche en vez de sembrar. Muchos importadores también advertirían opciones de negocio comprando leche de otros países. Todo lo anterior producirá de modo natural que aumente la cantidad de leche ofrecida y con ello que los precios vuelvan a bajar, permitiendo que más personas puedan consumir más leche. Como ya hemos dicho, este mecanismo opera cada segundo, en todos los productos que se transan en el mercado, siendo el responsable de coordinar la producción a través del tiempo. Los precios, que fluctúan permanentemente, reúnen millones de bits de información dispersa en la sociedad que es imposible conocer y comprender a cabalidad. El productor de leche debe producir guiado por diversos precios que le indican los costos de producción, los que incluyen, desde el fertilizante del campo, hasta los antibióticos para los animales, el combustible de los tractores, etc. A su vez, el precio de todos esos productos, depende de cientos de precios de otros productos y servicios cuyos precios al mismo tiempo dependen de miles de otros precios, formando una cadena infinita de transacciones que, es necesario insistir, en última instancia, reflejan las valoraciones de los millones de individuos que intercambian. Ninguno de esos precios es fijado por una inteligencia central, sino que son formaciones espontáneas derivadas de millones de interacciones que se producen entre personas en el mercado. Cada una de estas personas utiliza su pequeña parcela de información para producir y demandar aquello que los precios les dicen que otros necesitan y que ellos pueden conseguir o producir.
Como vimos en el caso del productor de cerdos, esos precios son la base del cálculo económico, pues sin ellos no tendríamos idea de cómo usar nuestros recursos. ¿Cómo podría saber el agricultor que le conviene utilizar más un fertilizante que otro si no tiene precios para guiarse? Ni siquiera podría saber si le conviene producir leche o carne, pues no tendría un precio de venta con el cual estimar sus ganancias y costos, los que tampoco podría calcular. Estaría totalmente ciego en la realidad económica y no le quedaría más que tratar de adivinar cuánta leche, de qué calidad y en qué momento producir, lo que sería desastroso, pues o produciría muy poco generando desabastecimiento o demasiado destruyendo recursos escasos muy necesarios para satisfacer otras necesidades. Si se generaliza un sistema económico sin precios, desaparecen las señales para hacer los cálculos económicos y la economía completa se derrumba, quedando a oscuras y sin señales que guíen la acción productiva. Lo anterior provocaría la miseria para toda la población, pues es imposible racionalizar el uso de recursos para multiplicarlos y asignarlos adecuadamente, sin precios. Esto fue precisamente lo que ocurrió en el siglo XX con la instauración del socialismo. En los países socialistas, el gobierno eliminó la propiedad privada sobre medios de producción centralizándolos en manos del Estado, con lo cual desapareció la competencia, es decir, el mercado como proceso de intercambio de bienes y servicios. Como consecuencia, desaparecieron también los precios que se forman espontáneamente durante ese proceso de intercambio, impidiendo el cálculo económico. Los países socialistas vieron a sus poblaciones sucumbir en la miseria y el hambre, precisamente porque intentaron desarrollar métodos centralizados de cálculo de producción, lo que es imposible, porque la información necesaria se encuentra dispersa en la sociedad y no se puede definir por ninguna inteligencia, hasta ahora, conocida. En otras palabras, no se puede determinar, de modo centralizado, cuánto se debe producir de cada cosa, en qué lugar y en qué momento. Pero además la autoridad carece del conocimiento práctico necesario para producir lo que demanda el mercado. Un burócrata sentado en Moscú no tiene idea sobre la producción de grano, algo en que los campesinos son especialistas, pues han dedicado toda su vida al tema y por tanto saben qué sembrar, en qué cantidad, en qué época del año, estimando la demanda según la indicación de los precios. Por eso la colectivización de la tierra, que el régimen soviético impuso en Ucrania, donde se encontraban los suelos más fértiles de la región, llevó a la muerte por hambre de millones de personas en ese lugar. Por todo lo dicho, un buen economista callejero comprende que la fijación de precios es también, económicamente, absurda y provoca efectos devastadores en la calidad de vida de la población. Así como los burócratas estatales no tienen idea sobre cuánto debe producirse de cada cosa, fijar precios de productos como alimentos, medicinas o cualquier otro bien, solo puede conducir a escasez en su producción y a mercados negros. Si, por ejemplo, se fija el precio del pan a un nivel menor que el que establece el mercado, lo que ocurrirá es que habrá escasez de pan, pues al productor no le convendrá hacer más pan y se dedicará a producir otra cosa cuyo precio no esté fijado por debajo de la rentabilidad de mercado. Pero el problema es aún mayor, pues para que tenga sentido fijar el precio del pan se deberán fijar también el precio de todos sus insumos, como la harina, la sal, la levadura, ya que es absurdo intentar fijar el precio de una cosa sin intentar controlar sus factores de producción al mismo tiempo. La fijación de precios se convierte así en una pesadilla, debiendo fijarse millones de precios que van, desde el trigo hasta el combustible y la electricidad de la maquinaria utilizada. Se trataría de una tarea imposible cuyo único resultado sería el caos, la corrupción y la escasez, salvo para quienes pueden acceder a productos a precios exorbitantes en el mercado negro que, al operar fuera de la legalidad, ofrece bienes de menor calidad y mucho más caros debido al riesgo que ello implica. Evidentemente, si se fijan todos los precios de la economía, se produce un colapso productivo completo porque se distorsiona o corrompe la información que permite coordinar la actividad económica para que produzca en su máximo potencial aquello que es más necesario para la sociedad. Durante miles de años no ha existido ningún intento donde la fijación de precios haya conseguido buenos resultados. Todo lo descrito nos explica también la razón del por qué, en economía, es una falacia hablar de precio justo. La justicia se puede atribuir a actos humanos intencionales, pero no a fenómenos espontáneos como los precios, cuyo nivel no depende de la voluntad arbitraria de alguna persona en particular sino de la complejísima red de demanda y oferta de recursos. Los precios son fuentes de información y como tal, son más bien propios del mundo de las fuerzas espontáneas, que de la voluntad humana. Si fuera cuestión de voluntad podríamos pagar cualquier monto por cualquier cosa y resolveríamos el problema de escasez de recursos de un golpe, pues bajaríamos por ley los precios de todos los bienes haciéndonos más ricos. Como ello no es posible, solo la competencia e innovación permiten ir resolviendo la escasez de recursos en un proceso que no es guiado por voluntad ni inteligencia alguna, menos no existe un ser omnisciente y benevolente controlando la economía, menos, sino por millones de acciones descentralizadas de diversos individuos en el mercado. Lección 11. La competencia es colaboración y descubrimiento. Es común oír entre líderes intelectuales, religiosos y políticos la idea de que la competencia desintegra el orden social, nos hace egoístas y socava la solidaridad. Necesitamos, argumentan, una economía de la colaboración donde el interés individual no prime por sobre el colectivo. Un buen economista callejero entiende que este análisis es erróneo, pues la competencia, lejos de ser un juego de suma cero donde uno gana lo que otro pierde, es un engranaje de suma positiva donde la sociedad en general se enriquece.
En la lección anterior explicamos el rol esencial que cumplen los precios coordinando todo el sistema productivo y permitiendo satisfacer de la mejor manera las necesidades y deseos de consumidores. Señalamos que los precios no los fija el vendedor de un producto, sino que emergen de manera espontánea, como resultado de los intercambios que se verifican en el mercado y que reflejan las valoraciones subjetivas de sus participantes. Esto requiere, a su vez, de propiedad privada sobre los medios de producción, pues sin ella no puede existir intercambio y en consecuencia no pueden emerger los precios que guían la actividad económica. Pero la propiedad privada supone además, que existe la libertad para competir con quienes ya se encuentran establecidos en el mercado, lo cual obviamente es imposible cuando el Estado monopoliza la producción, pues no puede ni le conviene competir consigo mismo. Así como el fútbol requiere al menos 2 equipos para poder existir, el mercado necesita de diversos participantes para poder emerger. La pregunta que corresponde realizar entonces es ¿qué significa competir en el mercado? La respuesta es que la competencia se realiza entre productores para colaborar con los consumidores. Si existe un solo proveedor de pan, que lo hace de mala calidad y caro, es algo muy negativo para los consumidores quienes se beneficiarían mucho más si contaran con un pan de mejor calidad a menor precio. Un empresario que advierte ese problema detecta una oportunidad de negocio, es decir, de crear valor para los consumidores al fabricar pan de mejor calidad y más barato, mejorando su calidad de vida. No importa, en este sentido, que la intención del empresario sea necesariamente beneficiar a los otros, lo relevante es que lo consigue, aunque solo busque su propio interés. La gracia del mercado es precisamente que no requiere de almas bondadosas ni seres moralmente superiores, para colaborar con otros mejorando la calidad de vida de toda la población. El empresario o emprendedor entonces, aplicará su energía, capacidad organizativa, talento, tiempo y capital para armar una panadería que produzca de mejor manera que la ya existente. De este modo, compite con quien ya está en el negocio para poder colaborar con el consumidor de pan. Ahora bien, esta competencia obligará al productor ya instalado, a mejorar su producción, de lo contrario perderá sus clientes y quebrará. Así, la competencia fuerza la innovación porque los consumidores simplemente elegirán quien los sirve de mejor manera y a un mejor precio. Como resultado de la competencia, la que, como ya hemos dicho, solo puede existir en un régimen de propiedad privada y mercados abiertos, mejora el abastecimiento de pan de manera sustancial para toda la sociedad tanto en términos de cantidad, variedad, precio y calidad. Este proceso de competencia fomenta la innovación que ha provocado que miles de millones de personas salgan de la miseria en el último siglo, así como también explica el aumento exponencial de la calidad de vida en los países hoy avanzados. Como en el deporte, la competencia sirve para sacar lo mejor del espíritu humano, fortifica sus capacidades, agudiza su sentido creativo y sus habilidades, nos lleva a desarrollar mejores estrategias y hábitos para tener éxito. Y, al igual que en los deportes, quien no logra competir porque es ineficiente, pierde y puede desaparecer del mercado. Pero esto es positivo, porque permite a otros más eficientes, usar mejor los recursos disponibles para satisfacer las necesidades de la población. En el ejemplo del panadero que no mejora sus estándares de calidad, la competencia, tal vez, lo hará quebrar. Esto significa que toda la harina, energía y elementos que usaba para fabricar un pan, malo y caro, ahora estarán disponibles para ser utilizadas por algún panadero emprendedor quien los aplicará de mejor manera para hacer un pan de buena calidad y más barato. Se produce entonces un enorme beneficio social debido al efecto de la competencia, tal como ocurre en el deporte donde los equipos ponen a sus mejores jugadores, elevando el nivel del juego para el disfrute de todos los espectadores. Ahora bien, se debe tener presente que no todos pueden competir al mismo nivel en el mercado, pues algunos tienen mejores capacidades, más creatividad, más talento, más suerte, etc. Esto no es algo negativo, sino que es parte del mismo proceso que permite beneficiar a todos. En el caso del deporte, sería absurdo que un equipo de fútbol de las grandes ligas, como el Barcelona, les permitiera a todos quienes sueñan con ser futbolistas, la oportunidad de jugar como titulares. Si algo así se hiciera se arruinaría el club y la calidad del fútbol sería muy inferior. Por la misma razón no se puede garantizar, a nadie en el mercado, una posición de éxito, pues de hacerlo se le quitarían recursos a los que mejor hacen el trabajo de producir e innovar, para entregárselos a los que no saben o no pueden hacerlo igualmente bien. La consecuencia sería empobrecer a la sociedad completa, pues en la práctica una política de ese tipo destruiría la competencia y acabaría también con su positivo efecto de elevar el bienestar social. Si el gobierno decidiera subsidiar al panadero mediocre, tendría necesariamente que sacar dichos recursos de algún lado, empobreciendo a otro sector, para mantener a flote un proyecto empresarial fracasado y que aporta poco valor social. Al mismo tiempo, dicho subsidio permitiría al mal panadero bajar sus precios, lo que podría arruinar al buen panadero, ya que no sería rentable tener una panadería que produzca pan de mejor calidad y más barato si compite con un panadero subsidiado. Nótese que en la práctica esta baja de precios del panadero mediocre es una trampa, porque en el precio real de venta hay que considerar el subsidio que recibe. Por esta misma razón, en general, no es recomendable que el Estado subsidie actividades pues distorsiona la realidad económica. A estas alturas un buen economista callejero ha entendido que, además de un juego de colaboración, la competencia es un proceso de descubrimiento de aquello que los demás necesitan, desean y de cuáles son las mejores formas para proveerlo.
Debemos entender que en el fútbol o en cualquier deporte, no se podría descubrir a los mejores jugadores o entrenadores, ni se podría mejorar la ingeniería de la pelota o de las zapatillas, ni perfeccionar las reglas del juego, ni permitir que los jugadores adapten y potencien sus talentos, sin que haya competencia. Del mismo modo en el mercado, la competencia es un fenómeno dinámico que permite descubrir información e ideas que nadie conoce de antemano. Ciertamente no tendría sentido realizar el Mundial de Fútbol si todos supieran de previamente el resultado de cada partido, quién hará los goles, cuáles van a ser los tiros libres y las faltas, cómo será cada jugada, la actitud del público y así con todos los factores involucrados. La razón por la que la competencia tiene sentido, es porque se quiere descubrir todo eso, en el juego mismo. En este punto, la situación en el mercado es idéntica, pues nadie conoce con anticipación las preferencias, gustos, demandas, deseos y necesidades de los consumidores en todo momento y lugar. Y tampoco sabe cómo satisfacerlas. Descubrirlo es el rol de los emprendedores y empresarios, que serían el equivalente a los jugadores que tienen que ver cómo plantearse en la cancha y qué jugadas hacer durante el partido, adaptándose permanentemente a los movimientos del rival para poder crear valor para los equipos y seguidores. Lección 12. El empresario es un benefactor social. La competencia, explicamos, es un proceso de descubrimiento y colaboración entre emprendedores, empresarios y consumidores. Los empresarios son aquellas personas que tienen, por característica principal, la capacidad de crear la riqueza que les permite elevar su nivel de vida y el de los demás. En consecuencia, en un mercado competitivo la única forma de hacerse rico es beneficiando también a otros. A diferencia del resto de quienes participan en el mercado, ellos son más escasos y resultan imprescindibles para el progreso. En otras palabras, si los comparamos con los consumidores y los trabajadores que, históricamente, han constituido una población más abundante, los emprendedores y empresarios son mucho menos en cantidad. Personas innovadoras, con el talento, la energía, la disposición al riesgo y la visión para crear riqueza menos inexistente en la sociedad menos, siempre han sido, y serán, unos pocos. Siguiendo con el ejemplo deportivo, jugadores de fútbol e hinchada han existido desde el inicio de este deporte, pero los Pelé, Messi o Beckenbauer han sido solo unos pocos. De ahí que sea necesario crear un ambiente institucional y un clima social que los respete y apoye por su destreza. Esto no quiere decir que la totalidad de los empresarios sean perfectos, ya que sin duda, existen algunos que abusan y que deben ser seriamente sancionados si cometen un delito. También en los deportes hay jugadores que intentan hacer trampa o se dopan para potenciar su rendimiento, pero eso no significa que todos los jugadores sean tramposos, ni que el problema sea el juego en sí. Lamentablemente, en la subjetividad que predomina en la discusión pública, basta que un empresario actúe de mala manera para que se culpe al mercado, o se juzgue a la totalidad de ellos como abusadores, llamando a que el Estado asuma un mayor control. Muchos actúan como si el Estado fuera un lugar incorruptible y totalmente virtuoso, olvidando que está formado por un grupo de personas menos políticos y funcionarios públicos menos que también pueden hacer mal uso de su función o corromperse, lo cual de hecho sucede, sin mencionar la ineficiencia que es mucho más común en el Estado que en el sector privado. Se debe considerar que el empresario, o emprendedor, es el responsable de que existan todas las cosas que usamos en el día a día y que van desde la cama en que dormimos hasta el edificio, o casa, en que vivimos pasando por el jabón, lavamanos, el agua potable o purificada, la comida y la ropa. Todo esto existe gracias a la obra de unos pocos que han conseguido inventar y producir a gran escala, lo que necesitamos haciéndolo accesible y barato. ¿Cómo es esto posible? Para entender a cabalidad la naturaleza de la labor emprendedora se debe tener presente el principio de división del trabajo que caracteriza la economía moderna. Antes de la revolución industrial, que permitió sacar a la humanidad de la miseria, los seres humanos, básicamente, producían lo que consumían. Hacían sus propias ropas y sembraban, cazaban o recolectaban su comida. Se intercambiaban algunas cosas y había algo de comercio, pero la mayoría de la población era rural, vivía con lo justo y no tenían grandes comodidades. Solo imaginemos por un segundo cómo sería nuestra existencia si tuviéramos que producir todo lo que usamos y consumimos. Obviamente no existiría la tecnología, ni la abundancia de alimentos, ni ropa, pues sería imposible para una sola persona o una familia, incluso para un pueblo completo reunir todo el conocimiento, la energía, los recursos y el tiempo necesario para producir medicinas, energía, telecomunicaciones, transporte, etc. La división del trabajo a gran escala, en cambio, permitió que cada quien se concentre en hacer aquello que puede hacer mejor, fraccionando las funciones productivas en millones de pequeñas partes que se complementan entre sí, gracias al sistema de precios. En este esquema, y situándonos en el ejemplo de un hospital, los médicos se pueden dedicar a sanar a los enfermos, los ingenieros a calcular los edificios, los radiólogos a los exámenes, los técnicos a mantener las máquinas, los electricistas a proveer de energía y así sucesivamente, completando una cadena de millones de áreas de trabajo, relacionadas de manera, más o menos, directa. La especialización llegó, hoy en día, al punto en que un médico tampoco puede diagnosticar ni atender cualquier enfermedad, pues hay diversas áreas especializadas de la medicina, lo que permite que las capacidades y energías del profesional se concentren solo en una de ellas, ofreciendo un mejor servicio. Antiguamente el médico veía la totalidad de los problemas, no entendiendo todas las enfermedades, porque la medicina era muy rudimentaria debido a la escasa división del trabajo. Esta lógica se aplica a toda la cadena productiva.
Un auto, por ejemplo, es el resultado de miles de especializaciones distintas, que van desde los mecánicos que inventan las partes del motor, hasta los sensores de seguridad, los diseñadores de la carrocería, los especialistas en neumáticos, los químicos que producen las aleaciones metálicas, etc. Las grandes empresas automotrices cuentan solo con algunos de esos especialistas, pues la mayoría de los productos los adquieren el mercado de otras empresas, que a su vez producen en relación con otras. Las personas, entonces, se especializan en diversos oficios, quehaceres y profesiones. En esa enorme galaxia de ramas y opciones existe una muy particular que es la de emprendedor. En la práctica, el emprendedor es un profesional que se especializa en detectar oportunidades en las que puede conseguir una mejor asignación de recursos, o una multiplicación de ellos, mediante alguna innovación que debe imaginar y aplicar. Se trata de personas en estado de alerta constante, capaces de identificar las oportunidades de creación de valor social y personal, donde la mayoría no las ven y que están dispuestos a asumir todo el riesgo y el costo de perseguirlas, precisamente por el potencial beneficio que ellas prometen. Ser emprendedor y empresario, es ser especialista en descubrir las oportunidades para crear valor social mediante la persecución del interés individual. Y, al mismo tiempo, es ser un mandatario de los consumidores, pues las oportunidades de valor están determinadas por sus preferencias. Si se deja de producir lo que estos demandan, entonces se dejará de generar valor y se terminará quebrando. Ahora bien, la forma en que el empresario reconoce si está o no creando valor para otros es a través de las utilidades y las pérdidas. Si su negocio genera utilidades, es porque satisface la demanda de los consumidores a los precios que estos quieren pagar. Si, en cambio, genera pérdidas, entonces no está cumpliendo lo que los consumidores esperan de él y le quitan el apoyo económico, o contrato implícito que le habían dado, para entregárselo a otro que sí pueda hacerlo. Esto lo llevará a la ruina y al fin de su negocio, liberando valiosos recursos para que otros ocupen su lugar. Las utilidades y las pérdidas del empresario tienen entonces un rol social. Mientras más empresas tengan utilidades, mejor será para toda la sociedad, porque significa que se está creando mayor valor para ella. Por el contrario, si pocas empresas tienen utilidades, no se estará creando riqueza y, por lo tanto, los negocios sin utilidades quebrarán, dejando a muchos trabajadores cesantes y sin bienes ni servicios a disposición de los consumidores. En síntesis, sin ganancias no hay empresas, sin empresas no hay bienes ni servicios, y sin ellos volvemos a la economía de subsistencia, es decir, a la miseria que nos acompañó durante miles de años en épocas antiguas. Es importante comprender bien este punto, ya que, contrario a lo que postulan los marxistas con su teoría de la explotación, las utilidades o ganancias son la señal, que recibe el empresario, de que está creando valor para la sociedad y, por tanto, las ganancias en sí cumplen un rol social al mantener a flote a aquellos que enriquecen y benefician a los demás, y por supuesto a ellos mismos. Los consumidores son los mandatarios y a quienes se debe el empresario. Este a su vez, en un proceso de competencia con división del trabajo, es quien descubre aquellos espacios de creación de valor que pocos ven, y arriesga capital, tiempo y energía aplicando su ingenio para producir ese valor. Esta actividad inicial es esencialmente mental, pues el valor se crea primeramente en la mente del empresario, quien luego pone en práctica su poder innovador. Veamos un ejemplo sencillo para tener más claro aún todo este proceso. Supongamos que en la capital de un país, el precio del queso es muy alto, mientras que, en las regiones más alejadas, es más bajo porque ahí se concentra su producción. Imaginemos que, por diversas razones, un habitante de dicha región debe viajar habitualmente a la capital. Si esta persona se encuentra alerta, detectará que el precio del queso es muy alto en la capital y se preguntará si será posible llevar queso desde su región hasta la ciudad para competir con un producto de igual calidad y más barato. Todo este proceso de descubrimiento e imaginación tiene lugar en su propia mente y no es simple de ejecutar. Su próximo paso será calcular los costos de envío, distribución, almacenaje entre otros, de modo de estimar qué tan competitivo puede ser su proyecto. Si los números le dan un buen resultado, habrá descubierto una asignación ineficiente de recursos que, gracias a su estado de alerta e imaginación, podrá mejorar. Lo interesante es que este emprendedor ganará dinero, es decir, se enriquecerá en este proceso, y al mismo tiempo creará valor para el resto de la sociedad al mejorar una situación ineficiente. Aquí entra el rol social de las ganancias. Si el proyecto resulta factible, los productores de queso de regiones estarán felices porque tendrán más demanda y podrán vender más queso, lo que a su vez hará que contraten más gente y paguen mejores salarios a los habitantes del pueblo producto de la competencia por maestros queseros y ayudantes. Los habitantes de la capital, en tanto, podrán acceder a un queso más barato y de igual, o incluso mejor calidad, lo cual les permitirá consumir más. Igualmente, quienes antes no podían comprar queso por su alto precio, ahora sí podrán hacerlo. El ahorro que harán por adquirir queso más barato les dejará mayor ingreso disponible en el bolsillo para gastar en otra cosa, estimulando así otras áreas de la economía. Con su idea y negocio, el emprendedor enriqueció a toda la sociedad, salvo, tal vez, a sus competidores capitalinos que perderán mercado, a menos de que mejoren sus productos o lo produzcan de modo más eficiente. Nada de lo anterior, hay que insistir, ocurrió por arte de magia. El emprendedor no solo tuvo que hacer los viajes, detectar la oportunidad y calcular la rentabilidad del negocio. Además, tuvo que conversar, cooperar y coordinarse con muchas otras personas que le permitieron llevarlo a cabo, proveedores, transportistas, distribuidores, banqueros, abogados hasta almaceneros, entre otros.
Probablemente algunos le follan o lo engañen y deba reemplazarlos, pero lo conseguirá. Además de invertir una gran cantidad de tiempo y energía, deberá también arriesgar su capital, pedir un crédito o conseguir socios para el proyecto, contratar trabajadores, seguros, lidiar con la burocracia, convencer a su familia para que lo apoye, restringiendo quizás su propio consumo, enfrentar eventos inesperados o accidentes, entre muchos otros desafíos. Todo esto representa una enorme tarea que requiere de pasión, astucia, perseverancia, disposición al riesgo, capacidad organizativa e ingenio, sin que exista garantía de éxito. Para alguien que, simplemente compra queso en el supermercado o en el almacén, nada de esto es visible. Este da por hecho que el queso estará disponible todos los días para su sándwich, sin imaginarse, siquiera, el esfuerzo, los riesgos, el tiempo, las frustraciones y la labor que hay detrás para quien le provee de queso. Tampoco lo entiende el vecino del emprendedor, que solo se fija en todo lo que él se ha enriquecido y lo envidia por lo que ahora puede comprarse. Lo anterior ocurre porque la mayoría de las personas no entiende el sacrificio del emprendedor, pues en general, son empleados especializados en áreas que, desde un punto de vista del riesgo y la energía involucrados, suelen ser más simples. Esa es la razón por la que muy pocos se atreven a emprender, incluso dentro de quienes tienen ideas para generar riqueza, ya que el costo y el riesgo son tan altos, que la mayoría fracasa. Ahora bien, es crucial, para que una sociedad mantenga un nivel de vida elevado y lo pueda mejorar, que estos emprendedores se conviertan en empresarios y que puedan heredarles a sus hijos el conocimiento y el manejo de sus negocios. La posibilidad de traspasar, de generación en generación, una empresa permite perfeccionar el arte de crear valor en el área en que se desarrolla o de adaptarse a nuevos desafíos cuando lo que ésta hace queda obsoleto. En diversas marcas, que van desde moda a relojes y alcoholes, la antigüedad en el negocio es garantía de calidad. Esa antigüedad da cuenta de un conocimiento especializado, de una memoria institucional que se ha transmitido de padres a hijos, llevando la creación de valor y de calidad de lo producido a los más altos niveles. En una economía de mercado, si una empresa familiar pierde la capacidad de ser eficiente, de innovar y de adaptarse, perderá rentabilidad y terminará siendo vendida o cerrada. Contrario a lo que muchos creen, no existe la riqueza asegurada, pues siempre un competidor podrá desplazar a quien ya está en el mercado con mejores productos a menores precios. De ahí que aquellos discursos generalizados en la opinión pública, que tratan de privilegiados a los herederos de empresas, y argumentan que ellos no tienen méritos por poseer lo que tienen, fomenten un resentimiento irracional, cuyo peligro es captado de inmediato por un buen economista callejero. Grandes impuestos a las herencias destruirían la base productiva de la sociedad, pues los herederos de empresas se verán obligados a vender sus instalaciones menos, arruinando con ello el proceso productivo menos para pagarle al Estado. Si al emprendedor de quesos que, motivado por su sueño y por darles un mejor futuro a sus hijos, terminó creando una gran empresa con cientos de empleos, el Estado decidiera aplicarle un impuesto a la herencia del 100% menos bajo el argumento de que es injusto que su descendencia reciba tanta riqueza menos, entonces se destruirá lo que él creó, empobreciendo con ello a toda la sociedad. Lo cierto es que, el arreglo social más útil para todos, especialmente para los más pobres, es que la herencia se pueda traspasar, sin problema alguno, de generación en generación, asegurando eso sí, que siempre existan buenos mecanismos de competencia, pues ello garantizará la creación de valor social en el tiempo. Lo mismo ocurre si una empresa mal administrada se vende a otra empresa con mejor capacidad de administración que le permita seguir creando valor social de acuerdo a lo que demandan los consumidores. Por eso, es tan importante tener un mercado abierto a la competencia y no con exceso de regulaciones, pues ellas son barreras que le impiden competir a otros con mejores ideas, produciéndose pérdidas para toda la sociedad. Si, en el caso más extremo, el Estado diera una protección monopólica al distribuidor de quesos que prohibiera la competencia, este no tendría ninguna necesidad de mejorar su negocio de modo permanente. Podría seguir haciendo siempre lo mismo sin perder rentabilidad e incluso bajar su calidad, ya que los consumidores no tendrían otra alternativa para obtener el producto. En cambio, si el mercado se mantiene abierto, es decir, sin monopolio impuesto por el Estado, ni excesivas regulaciones laborales, impositivas o sanitarias que impliquen demasiados costos para una libre y sana competencia, entonces otro emprendedor con mejores ideas podrá entrar al mercado con nuevas tecnologías, o importando quesos mejores desde el extranjero. Ello llevará a una ganancia de toda la sociedad, pues dicha competencia obligará al emprendedor inicial a mejorar sus procesos. Así, entre estos y otros nuevos competidores, bajarán los precios y ofrecerán productos de mejor calidad, lo que se traducirá en más ganancias empresariales, es decir, en mayor valor social, pues éstas se derivan del hecho de que la gente podrá comprar un queso más barato y de mayor calidad y variedad. Esta misma lógica se aplica a todas las áreas del mercado, siendo la tecnología el ejemplo más evidente. La competencia entre las marcas de celulares, por ejemplo, ha llevado a que su precio se desplome, permitiendo que los teléfonos inteligentes se masifiquen. Esto ocurre porque las empresas especializadas en detectar espacios de mayor creación de valor observan, gracias a la competencia como proceso de descubrimiento, que hay espacios para mejorar los productos y hacerlos más baratos. Como resultado, actualmente cualquier persona puede acceder a un buen celular, algo que hace 20 años era exclusivo para personas millonarias. Esa creación de riqueza en todos los ámbitos, gracias a la competencia, permite que mejore nuestra calidad de vida. Lección 13: Innovar es destruir.
A estas alturas todo economista callejero ha advertido que la clave para que una economía cree recursos y los asigne de la mejor forma es la innovación. La innovación podría definirse como la aplicación práctica de las capacidades mentales para crear valor. Incluso nuestro fabricante de quesos es, en cierto sentido, un innovador, pues logró organizar todo un sistema de distribución de queso antes inexistente. En esta lógica, un científico que inventa un medicamento barato para curar el cáncer es un innovador que vio un espacio de creación de valor para toda la sociedad. Como resultado de su invento se hará rico, pero también mejorará la calidad de vida de millones de personas que ahora podrán curarse de una enfermedad terrible usando menos recursos. Ahora bien, nuestro científico no podría llegar muy lejos si no existieran empresas o personas que financiaran su investigación, que produjeran el medicamento, lo distribuyeran y así sucesivamente. El sistema de mercado permite todo eso, porque, como hemos visto, es un esquema de colaboración amplio basado en la competencia y organización de recursos para la creación de valor individual y social. Podemos decir que una parte esencial del mercado es el innovacionismo, pues permanentemente sus actores buscan mejores formas de crear valor atendiendo al llamado de los consumidores. Cada innovación, sin embargo, produce la destrucción o transformación de aquello que viene a reemplazar. Si nuestro científico inventa una pastilla que cure el cáncer, toda la tecnología para quimioterapia y tratamientos, incluyendo sus especialistas, quedarán obsoletos. Es en ese sentido, que se dice que el capitalismo es un proceso de destrucción creadora. Si el día de mañana una sola pastilla de $1 sanara todas las enfermedades posibles, no serían necesarios tantos hospitales, médicos, exámenes, etc. Alguien podría argumentar que eso dejaría a mucha gente desempleada y que se perderían negocios que generan utilidades. Precisamente el punto de la innovación es aumentar la eficiencia, es decir, descubrir aquellos espacios de creación de valor potencial para usar menos recursos satisfaciendo más necesidades. Si la pastilla milagrosa saliera al mercado, efectivamente habría un periodo de ajuste, pero todos los recursos cuantiosos que se dedican al área de la salud de manera ineficiente, quedarían ahora libres para aplicarse en otras áreas en que serán más necesarias. Lo peor que se podría hacer sería evitar la innovación para mantener industrias a flote, pues, siguiendo el ejemplo de la pastilla milagrosa, al evitar su creación no solo se moriría más gente de cáncer, sino que se evitaría un proceso de enriquecimiento formidable de la sociedad. Esto es lo mismo que si, para evitar que quebraran los fabricantes de máquinas de escribir, se hubieran prohibido los computadores bajo el argumento de que se perderían muchos trabajos. Es cierto que eso ocurrió, pero se crearon muchos otros, gracias a la innovación tecnológica que representaron los computadores. Y no nos referimos solo a la cantidad de nuevas profesiones especializadas en esta tecnología, sino a las ganancias de productividad en todas las áreas de la economía. Hoy somos más ricos gracias a personas como Steve Jobs y Bill Gates. Innovar entonces, es destruir o modificar lo que ya existe, para crear algo mejor que aumente nuestra calidad de vida. Todo innovador es un empresario o emprendedor que finalmente crea más valor social. Su brújula son las pérdidas y las ganancias, que cumplen el rol social de indicar cuándo se usan bien o mal los escasos recursos disponibles en la sociedad, según las valoraciones subjetivas de las personas. Un innovador que gana dinero hace un buen trabajo, si pierde es porque lo hace mal, es decir, empobrece a la sociedad o no la enriquece en la medida que lo haría otro emprendedor usando los mismos recursos. Si, por ejemplo, un emprendedor crea un sistema de entretenimiento que deja bajas utilidades porque la sociedad demanda más producción de alimentos, entonces verá que invertir los mismos recursos en otra área será mucho más rentable. Probablemente él abandone su proyecto aun cuando no tenga pérdidas, o bien lo dejará por no encontrar el capital para invertir porque la rentabilidad de su proyecto será baja comparada con la rentabilidad de los otros proyectos. Como consecuencia no le prestarán el dinero o lo harán a una tasa de interés tan alta que hará menos rentable dedicar recursos al entretenimiento. Y es que, las tasas de interés en un mercado no intervenido por bancos centrales, son un precio que comunica el nivel de recursos disponibles para invertir obligando a destinarlos donde más se necesitan. Esto lleva a que las capacidades innovadoras de los emprendedores se apliquen donde crean mayor valor social, introduciendo tecnologías o formas de producción nuevas, muchas de las cuales dejarán fuera del mercado a las existentes. Lección 14. Comerciar nos enriquece. En un mundo globalizado con libre comercio, es decir, con mercados que se extienden por todo el planeta, las innovaciones que ocurren en Japón o en Suiza benefician a todos. América Latina, por ejemplo, utiliza tecnologías que van, desde automóviles y computadores, hasta medicamentos y máquinas de diversos tipos. Nada de eso ha sido inventado en Latinoamérica y, sin embargo, la región las puede usar porque las importa. En otras palabras, un japonés o suizo que innova no solo enriquece a su propia comunidad sino a todo el planeta. Las oportunidades de creación de valor que los empresarios europeos o asiáticos detectan las perdemos al proteger a empresarios más ineficientes en nuestros países mediante prohibiciones de importación o bien altos impuestos que hacen que los productos importados no sean competitivos. En la práctica, prohibir o restringir la importación de automóviles, por ejemplo, para proteger la industria nacional equivale a entregar un monopolio de producción a los productores nacionales. Lo anterior lleva a que estos no tengan mayores incentivos, ni necesidad de ofrecer mejores productos y más baratos. Esto porque se atrofia el proceso de descubrimiento que solo la competencia en un mercado abierto hace posible e inevitable. Como resultado, se empobrece a la sociedad completa, pues no se puede cooperar de la manera más eficiente posible con los consumidores.
No faltarán las voces que dirán que la innovación de la automotora japonesa destruirá empleos en el país, pues hará quebrar la industria nacional. Eso es efectivo, pero se crearán muchos otros empleos que antes no existían, como por ejemplo, distribuidores, mecánicos, secretarias y proveedores y otros que surgirán cuando se permita la importación libre. Pero, además, los precios de los autos bajarán, permitiendo a más gente poder comprar autos más baratos, lo que les dejará dinero disponible para gastar en otras cosas, estimulando otros empleos y áreas de la economía. Adicionalmente, mejores camiones, buses y camionetas fomentarán negocios de transporte, flete, turismo y muchos otros que incrementarán la riqueza general. Sin la importación y con los precios elevados de los autos de producción nacional, muchos emprendedores no podían abrir negocios porque los costos eran elevados. Ahora, por nombrar un caso, en un campo lejano la cosecha será más rentable porque el transporte de ella será más barato gracias a vehículos con eficiencia superior en el uso del combustible, mayor capacidad de carga y menores fallas. Lo mismo ocurrirá con el transporte de pasajeros, que se masificará con buses más baratos, seguros y eficientes. Serán literalmente cientos o miles los nuevos negocios que podrán surgir porque los costos de medios de transporte se han reducido y su variedad se ha multiplicado, siendo además menos contaminante, y todo gracias a que el mercado abierto con Japón ha permitido a los locales aprovechar la innovación de su industria automotriz. El proteccionismo comercial, como se ve a la luz de este simple ejemplo, es absurdo porque hace imposible beneficiarnos del talento innovador de otros. Impedir que lleguen autos inventados por ingenieros de Japón es lo mismo que prohibir que ingenieros locales, menos si es que existieran menos, creen autos más baratos y mejores. Si se es una economía subdesarrollada, tener la opción de incorporarse a una economía desarrollada mediante el libre comercio y no tomarla, es lo mismo que preferir quedarse en el subdesarrollo. Innovar siempre será destruir para crear algo mejor y, ya sea que ocurra en el mercado local o en el extranjero, el efecto de enriquecimiento para todos se produce de igual manera en mercados libres, es decir, mercados sin restricciones internas o externas que entorpezcan la competencia como proceso de descubrimiento. Pero ¿cómo se pagan las importaciones, menos ya sea de vehículos u otra cosa, menos desde cualquier país a otro? La respuesta es que éstas se pagan a través de las exportaciones. Al final, económicamente, comprar de otro país es exactamente lo mismo que comprar en el mismo país. La compraventa siempre se trata de una relación de intercambio donde el que compra al mismo tiempo vende, pues como vimos en la tercera lección, el que demanda siempre es un oferente y el que ofrece siempre es un demandante. Si Argentina, por ejemplo, demanda autos de Japón, debe pagar ofreciendo, digamos, productos agrícolas. Como vimos a propósito del trueque, Argentina podría enviar directamente a los japoneses el grano a cambio de autos, pero una economía monetizada es más compleja. El dinero resuelve los problemas de doble coincidencia, división y otros. A nivel internacional se establece un medio universalmente aceptado y se utiliza para comerciar. En el mundo actual es el dólar estadounidense o el euro en la Unión Europea. Esto significa que Argentina vende su grano en mercados internacionales, recibe el dinero y con ese mismo dinero compra los autos de Japón. Así, aunque los japoneses no quieran granos, reciben los dólares de Argentina y con ellos a su vez adquieren productos en cualquier otra parte. La gracia del dinero es precisamente que sirve para hacer intercambios indirectos, permitiéndonos escapar de la economía de trueque. Tampoco es que estas transacciones las hagan los países, pues el comercio se realiza entre personas y no entre estados. El agricultor argentino vende grano, recibe dólares y vende estos dólares en su país donde otra gente los demanda para poder comprar cosas importadas como autos, aviones, máquinas, alimentos, etc. Si vemos bien este escenario, entendemos que por definición es imposible que las importaciones arruinen la economía de un país al hacer quebrar la industria nacional, como se suele decir. Siempre que se compra algo del exterior, al mismo tiempo se está vendiendo algo al exterior, de lo contrario no se puede comprar nada. En el extremo podemos decir que un país que produce cero puede demandar cero en el exterior porque al no producir nada no puede comprar nada. Si ya produce algo que otros, afuera del país, desean, entonces puede venderlo para comprar también afuera lo que necesita. El comercio es el mismo mercado local pero ampliado a otras regiones y es, por tanto, esencial en el enriquecimiento general. Y es que, así como el proceso de intercambio local permite que nos especialicemos en lo que somos mejores creando más valor para el resto de la sociedad, el proceso de intercambio global reafirma este principio de división del trabajo, llevando a un uso todavía más eficiente de los recursos planetarios. Debemos insistir en este último punto utilizando otro ejemplo. Un agricultor del sur de Chile tal vez podría producir un vino de calidad media que le daría cierto nivel de utilidad en el mercado. Sin embargo, ya que el clima no es el más apropiado para producir vino y sí lo es para producir leche, si se dedica a esto último su margen de ganancia será mayor, pues deberá incurrir en menos costos y obtendrá una mayor producción. Al mismo tiempo, en la zona central del país, donde tal vez se puede producir leche generando cierta ganancia, el clima es ideal para producir vino y resulta mucho más rentable que producir leche. Lo lógico entonces será que la región del centro concentre la producción de vino y la del sur la producción de leche, pues así habrá más vino y más leche de mejor calidad para todos. En otras palabras, si al agricultor del sur le cuesta $10 producir un litro de vino y lo puede vender en $13, pero le cuesta $6 producir un litro de leche y lo vende en $14, entonces claramente le conviene producir leche, pues por cada litro de leche tendrá un margen de $8, 14, 6, mientras que en el vino su margen será de $3, 13, 10.
Siguiendo la misma lógica, en el centro les cuesta $8 producir un litro de vino y lo pueden vender en $15, mientras que producir uno de leche cuesta $11 y lo puede vender en 16, entonces lo rentable sería producir vino, pues cada litro le dejará un margen de utilidades de $7, 15, 8, frente a 5, 16, 11, que le dejará el litro de leche. Y si el sur solo produce leche y el centro solo vino y suponemos que la producción es de 1000 litros por semana en cada región, entonces la riqueza del sur será de $8.000, 8 por 1000, y la del centro de $7.000, 1000 por 7, lo que da un resultado total de $15.000 por semana de enriquecimiento social. Si hacen lo inverso y el sur produce vino y el centro leche, el aumento de riqueza será solo de $8.000 por semana, que sería el resultado de la ganancia de $3.000 del sur más la de $5.000 del centro de acuerdo a los costos y ganancias que hemos señalado anteriormente. Esto ocurrirá si ambos comercian produciendo aquello para lo cual no tienen, lo que los economistas de salón llaman, ventajas comparativas, concepto que se refiere precisamente a la ventaja productiva de un determinado bien o servicio que se posee en relación con otro. Es decir, incluso existiendo libre comercio, si no se especializan en lo que son mejores y más eficientes se perderá un potencial de riqueza relevante. Afortunadamente, esto no suele ocurrir, porque como es natural, las partes que intercambian buscan incrementar sus ganancias por lo que automáticamente se especializan en aquello que les resulta más rentable cuando hay competencia y libre comercio. Esto se da también en el caso de que una región sea más productiva que otra en las dos clases de bienes. Así, por ejemplo, si el centro de Chile pudiera producir leche y vino a menores costos que el sur, pero el margen de ganancias de producir solo vino fuera mayor que el de producir ambas cosas, le convendría solo producir vino y dejar la producción lechera al sur del país. La riqueza total de la sociedad aumentará al sumar el margen de ganancias del centro con las del sur en un esquema especializado. Si el centro ganara $7 por cada litro de vino producido y el sur ganara $3 por cada litro de vino producido y, al mismo tiempo, el centro ganara $5 por cada litro de leche y el sur $4, esto significaría que con una producción de 1000 litros totales por semana, realizada en el centro donde la mitad es vino y la mitad es leche, la ganancia sería de $3.500 por el vino, 500 por 7, y de $2.500, 5 por 500, por la leche. Esto daría una cifra total de $6.000 de ganancia para el centro por semana de producción. Si, en cambio, el centro produjera solo vino, la ganancia total sería de $7.000 por semana, 7 por 1000. El sur, en tanto, si produjera igual cantidad de litros de vino y leche que el centro con los márgenes de ganancia descritos tendría una ganancia de $1.500, 3 por 500, por el vino producido y de $2.000, 4 por 500, por la leche, lo que le daría un total de $3.500 de creación de riqueza semanal para la región. Si únicamente produjera leche, esta riqueza aumentaría a $4.000 por semana, 4 por 1000. Así las cosas, si el centro y el sur se especializaran en producir aquello en lo que son más eficientes, la riqueza total del país aumentaría de $9.500 por semana, 6.000 más 3.500, en el primer escenario sin especialización completa, a $11.000 por semana en el segundo. Esto, por supuesto, solo puede producirse con libre comercio que permita a las regiones beneficiarse de intercambiar aquello que producen. Ahora bien, muchos factores inciden en la determinación de las ventajas comparativas que van, desde el clima y la geografía, hasta el capital humano. Los neozelandeses son especialistas en la producción de ovejas precisamente porque tienen todas las condiciones ambientales para desarrollar esa industria. Sería absurdo pretender que, por ejemplo, Arabia Saudita entrara a competir en el mismo negocio. Este, más que un caso de ventajas relativas, sería uno de ventajas absolutas porque simplemente es imposible para Arabia Saudita competir con Nueva Zelanda en la producción de ovejas menos ya que casi no puede producirlas menos así como sería imposible para Nueva Zelanda competir con Arabia Saudita en la producción de petróleo. Lo lógico entonces es que ambos países se especialicen en lo que pueden hacer bien y luego comercien entre ellos. Este ejemplo confirma que, solo el libre mercado extendido, es decir, el comercio internacional, permite que los países se beneficien de la especialización menos división del trabajo menos de otros países. Si Arabia Saudita prohibiera la importación de carne desde Nueva Zelanda, entonces se destruiría por completo el proceso de enriquecimiento que para su población se seguiría de la capacidad que tienen los neozelandeses para producir carne de oveja a buen precio. Es más, sin libre comercio, Nueva Zelanda vería su industria de carne reducirse a la mínima expresión, pues no tendría nadie más a quien venderle esa carne que a su propia población. Como ese es un mercado pequeño, la demanda sería mucho más baja, lo cual llevaría a que se despida gente, se críen menos ovejas, se invierta menos capital, se desarrollen menos tecnologías asociadas al negocio, haya menos oferta y así sucesivamente. No solo, entonces, se empobrecería Arabia Saudita con su proteccionismo, pues ya no tendría acceso a la carne, sino que Nueva Zelanda sufriría el proteccionismo de Arabia Saudita. Pero si el proteccionismo fuera la regla general, tampoco Arabia Saudita podría exportar un solo litro de petróleo, lo que haría que vivieran en la total miseria, pues si no pueden vender nada tampoco podrían comprar menos, importar menos nada. Su petróleo les sirve solo si puede exportarlo para comprar menos, importar menos lo que no producen ahí.
Así como entre las regiones de un mismo país debe haber libre comercio, pues ello permite beneficiarse de la especialización de cada región, como vimos con el ejemplo del vino y la leche, el comercio entre países lleva a que la cantidad de riqueza disponible para todos aumente, al permitir que aprovechemos nuestras ventajas relativas y nuestras ventajas absolutas. Y, así como sería absurdo dentro de un mismo país, establecer fronteras para proteger la industria regional de la competencia de otra región, también son absurdas las medidas proteccionistas entre países. En ambos casos se empobrece toda la sociedad, que es efectivamente el resultado que producen las políticas de sustitución de importaciones o de restricción comercial. Estas incluyen barreras legales o arancelarias que encarecen tanto los productos importados que dejan de ser competitivos. La consecuencia es que solo gente muy rica puede comprar autos japoneses o productos importados, mientras el resto debe andar en transporte público mediocre, o a lo sumo comprar automóviles de producción local que son de peor calidad y más caros que lo que serían los importados sin arancel. Todo esto por impedir el intercambio entre personas y empresas de regiones distintas llamadas países. Lección 15. Los lujos de hoy son las necesidades del mañana. Todo buen economista callejero entiende que el mercado y la innovación hacen posible el surgimiento de nuevos productos que en un principio solo se encuentran al alcance de unos pocos que pueden pagarlos. Esto suele provocar cierta envidia y fomentar ideas que pretenden eliminar esas diferencias bajo el pretexto de que serían injustas. Se dice, además, que hoy tenemos muchas cosas innecesarias, que son superfluas y que constituyen lujos que corrompen nuestra integridad moral o espiritual. Estas visiones son falaces y las políticas de castigo a bienes de lujo que se aplican por razones de justicia social, solo perjudican a las masas. En efecto, como hemos visto en las lecciones anteriores, un innovador detecta espacios de creación de valor para introducir nuevos procesos o tecnologías que satisfagan las necesidades de la población. El automóvil, por ejemplo, surge por la evidente necesidad de transporte de las personas y que, hasta antes de su invención, era cubierta fundamentalmente por caballos y carruajes. Indudablemente, el auto significó que muchos de los productores de carruajes quebraran, pues esta rudimentaria tecnología fue reemplazada por otra mejor, que además creó muchísimos empleos. Pero también es un hecho que los primeros automóviles, al haber sido extremadamente costosos de producir, eran bienes muy escasos que solo unos pocos multimillonarios y aristócratas podían comprar. Para muchos, los automóviles eran un lujo de la élite, una cuestión totalmente innecesaria, pues los carruajes y caballos cumplían el trabajo que estas extrañas máquinas pretendían desarrollar. Sin embargo, si se les hubiera prohibido a esas pocas personas muy ricas comprar automóviles, jamás habría habido un mercado que permitiera canalizar recursos a sus productores de manera de mejorar la tecnología y los procesos para reducir los costos de fabricación. En la medida en que, unos pocos consumidores excéntricos, fueron comprando los primeros autos, el fabricante pudo obtener recursos para incrementar la producción. Esto permitió bajar un poco el precio de venta de los autos, facilitando a otros, que antes no podían comprarlos, la posibilidad de adquirirlos. Así se desarrolló el proceso, hasta que a Henry Ford se le ocurrió inventar el ensamblaje en línea, consiguiendo producir masivamente el Ford T, que ahora podía ser comprado por el ciudadano común. A su vez, esa producción en serie se extendió por el mundo, llevando a una verdadera revolución que puso fin al caballo y los carruajes como medio de transporte de las masas. En este nuevo mundo más moderno, el automóvil ya no era considerado un lujo, era una necesidad, pues sin él la creciente vida urbana, el transporte de alimentos, incluso las cosechas agrícolas se hacían imposibles. Hoy en día mucha gente tiene un auto debido a lo baratos que son, y bien podría decirse que tener un caballo es el verdadero lujo. Así de dinámicos son los conceptos de lujo y necesidad. La lógica que se aplica al automóvil, se aplica también a todas las tecnologías e innovaciones. Una de las áreas más controvertidas es la de la salud. Desarrollar medicamentos o vacunas cuesta cientos de millones de dólares, razón por la cual estas suelen ser caras cuando entran al mercado. Como es evidente, quienes tienen más recursos pueden acceder primero a ellas, lo que para muchos que no entienden los procesos de mercado, es una desigualdad intolerable. Sin embargo, que unos pocos puedan acceder primero al medicamento resulta esencial para que fluyan recursos a su producción y estos puedan luego masificarse, haciéndose accesible y financiables para todos. Si por factores emocionales, como envidia, se decidiera que no es justo que unos pocos compren el medicamento, no habría posibilidad alguna de masificar su producción beneficiando a la mayoría. Ciertamente esto significa que durante el periodo de espera muchas personas morirán, lo cual es trágico. Pero hace décadas mucha gente moría de enfermedades que hoy son completamente tratables, precisamente porque no existía la tecnología médica para desarrollar vacunas ni terapias. Fue la innovación y la posibilidad de estas empresas de generar utilidades, mediante la creación de valor social, lo que llevó a que se pudieran ofrecer tratamientos a precios cada vez más baratos. Lamentablemente, no existe una fórmula mágica para resolver los problemas de todos al mismo tiempo, y ciertamente se requiere tener una cabeza fría para entender que, si nos dejamos guiar por una falsa idea de igualdad, impediremos que los innovadores hagan su trabajo y terminaremos condenando a más personas a morir de enfermedades. Alguien podría pensar que si el control de esta área lo tomara el Estado, entonces todos podrían acceder a medicamentos y otros bienes. Esa fue precisamente la promesa del socialismo, que afirmaba ser más eficiente en la producción de riqueza que el mercado. En el capítulo sobre precios ya vimos que, debido a la imposibilidad de un mecanismo de transmisión de información central, es inviable que un planificador tenga los conocimientos requeridos para saber qué producir.
en qué cantidad y de qué calidad. Pero, además, los funcionarios estatales no tienen el conocimiento práctico ni local, que está disperso entre millones de personas que colaboran entre sí descubriendo lo que otros necesitan. Tampoco cuentan con los incentivos necesarios para innovar, pues en una organización estatal no hay propiedad privada sobre las invenciones. Esto explica por qué en todas las áreas tecnológicas, a pesar de algunos éxitos conseguidos por la Unión Soviética en la Guerra Fría, los países socialistas eran mucho más atrasados y pobres que los capitalistas. Lo que debemos destacar entonces, es que solo el mercado fomenta realmente la innovación y que ésta suele ir asociada a inventos que, en un principio, son considerados lujos excéntricos asequibles a unos pocos, pero que, luego, gracias a que esos pocos con más recursos pueden gastar dinero en adquirirlos, se terminan masificando. Prácticamente todo lo que se ha creado y que hoy utilizamos de manera masiva, comenzó como un lujo de unos pocos. Incluso comer 3 veces al día era un lujo hasta que la revolución industrial masificó la producción de alimentos eliminando el hambre que afectaba a la mayoría de la población de países hoy desarrollados. En el mundo actual todos hemos experimentado la baja de precios de bienes y servicios gracias al mercado y es en áreas donde el gobierno interviene con regulaciones, aranceles aduaneros y otras medidas, que estas bajas de precios se detienen. A pesar de ello, si no destruimos la libertad de crear e intercambiar, la innovación continuará avanzando en todos los frentes permitiendo incrementos en la calidad de vida de las masas jamás imaginados. Si, en cambio, los pueblos abrazan promesas populistas de mejora instantánea y de lucha de clases para impedir que unos pocos estén mejor que otros, se destruirá el proceso de progreso social que solo el mercado, es decir, el innovacionismo, es capaz de generar. Conclusión. Un economista callejero que ha entendido las anteriores lecciones no puede dejar de concluir que, los seres humanos, cuando podemos desplegar las capacidades de nuestro espíritu y nuestros talentos en libertad, elevamos nuestras vidas y las de los demás. La gran lección que nos deja una comprensión profunda de la economía, es que no se necesita una autoridad ni un poder central que nos esté diciendo lo que tenemos que hacer o pretenda dirigir nuestras actividades para enriquecernos. Condiciones básicas de orden que nos provean de la paz necesaria para no temer por la integridad de nuestras vidas y posesiones, y una cultura que fomente y premie el éxito, es todo lo que se requiere para crear progreso. El avance de los pueblos ha sido siempre liderado por unos pocos emprendedores, pero acompañado de grandes mayorías que abrazan los valores e ideas sobre los que ese progreso se sustenta. Es la persecución del bienestar personal y familiar en ese contexto, lo que deriva, aun sin pretenderlo, en un mayor bienestar comunitario y no la intervención impuesta por políticos y funcionarios estatales, con fines de igualdad, justicia social, o progreso forzado. Ahí donde no se permite que los pocos se eleven demasiado sobre los muchos, se hace imposible que los muchos eleven su propia condición. La elevación general se produce gracias al orden espontáneo del mercado, que no es otra cosa que la libre interacción de millones de personas tomando decisiones sobre qué desean consumir, en qué cantidad y calidad y en qué prefieren invertir y trabajar. En última instancia, todo ese orden social descansa, como sabe un buen economista callejero, en la confianza que los ciudadanos tienen en sí mismos para salir adelante. La redistribución de recursos, los salarios mínimos, impuestos elevados, estados hipertrofiados y regulaciones diversas, hechas en nombre de la justicia social, y la protección de los débiles, suelen impedir el progreso de quienes más lo necesitan. Estas no solo producen dificultades e incentivos perversos, sino también sociedades que atrofian la capacidad creadora de sus miembros adormeciendo su deseo y su capacidad de luchar para mejorar su situación. Como resultado, el espíritu innovador desparece, el dinamismo se esfuma y la esclerosis económica emerge alimentando el pantano del conflicto político y social. Todo este destino, tan típico en América Latina, es, sin embargo, evitable si cada ciudadano cuenta con las herramientas para entender, en términos generales, las fuerzas de armonía económica que permiten el florecimiento humano. Este solo puede darse cuando el populismo, la demagogia, los discursos de lucha de clases y políticas estatistas se reducen de manera importante. Para evitar que se propaguen estas nocivas ideas resulta indispensable que los ciudadanos sean buenos economistas callejeros, pues serán sus conocimientos en esta área lo que les proveerá de los anticuerpos mentales menos argumentos menos para no dejarse engañar. Si hay una lección que evidencia la historia es que, en todas las épocas, han existido demagogos que explotan en beneficio propio, la envidia de ciertos grupos y las buenas intenciones de personas ingenuas y soñadoras que, por ignorancia económica, terminan apoyando ideas que perjudican precisamente a quienes supuestamente han de ayudar.